Todavía resuena en nuestros oídos la proclamación gozosa de que Cristo vive. No es un espejismo, no ha sido un sueño. Cristo vive y se ha manifestado a sus discípulos. Se ha hecho presente en medio nuestro. Gloria a Dios. En Él encontramos la vida verdadera y nos constituye en comunidad de hombres y mujeres resucitados, llamados a ser colaboradores de su reino, constructores de la paz y de la justicia entre las personas, los grupos y los pueblos, a ser portadores de salud para los enfermos, de pan para los hambrientos y de alegría para los tristes. Gloria a Dios. Cuando todo estaba oscuro y parecía que el sol nunca más iba a brillar, tu amor se abrió paso. Tu amor es tan grande, tan ancho, tan profundo, que la muerte no lo pudo retener. Los destellos de tu amor danzan y se mueven en todas direcciones con la luz de la resurrección. Dios de gracia, te alabamos por la luz de la nueva vida hecha posible a través de Jesucristo. Te alabamos por la luz de la nueva vida que brilló en los primeros testigos de la resurrección. Te alabamos por la luz de la nueva vida que continúa brillando en nuestros corazones. Oramos para que la luz de la Pascua de la vida, esperanza y alegría viva en nosotros cada día y seamos portadores de esta luz en la vida de otros. Amén. El amor del Señor cantaré eternamente. Proclamaré tu fidelidad por generaciones. Así dije, para siempre se alza el amor. En el mismo cielo tu fidelidad sustenta.
Con mi elegido he sellado un pacto, esto he jurado a mi siervo David. Afianzaré tu linaje eternamente, mantendré tu trono por generaciones. La justicia y el derecho sustentan tu trono, el amor y la verdad te preceden. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, caminará, Señor, a la luz de tu rostro. El grupo de los creyentes estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir y pensar, y ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseían, sino que todos los disfrutaban en común. Los apóstoles, por su parte, daban testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor, con toda firmeza, y se los miraba con gran simpatía. Nadie entre los creyentes carecían de nada, pues los que eran dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el producto de la venta, poniéndolo a disposición de los apóstoles para que éstos lo distribuyeran conforme a las necesidades de cada uno. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de la vida. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos ahora
para que viváis en unión con nosotros como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es para que nuestra común alegría sea completa. Este es el mensaje que escuchamos a Jesucristo y que ahora os anunciamos. Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios, pero vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros y la muerte de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso y además es señal de que no hemos acogido su mensaje. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Aquel mismo primer día de la semana, al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas bien cerradas por medio de los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con vosotros». Dicho lo cual, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió a decirles: «La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros». Sopló entonces sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les presentó Jesús. Así que le dijeron los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». A lo que Tomás contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, más aún, si no meto mi dedo en la señal dejada por los clavos y mi mano en la herida del costado, no lo creeré». 8 días después, se hallaban también reunidos en casa de los discípulos, y Tomás con ellos. Aunque tenían las puertas bien cerradas, Jesús se presentó allí en medio y les dijo: «La paz esté con vosotros». Después dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Jesús hizo en presencia de sus discípulos otros muchos milagros que no han sido recogidos en este libro. Estos han sido narrados para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. Que la misericordia, el amor y la paz de Dios esté con todas y todos nosotros y abra nuestros corazones y nuestras mentes a su palabra. Amén. Continuamos el relato de la resurrección con los versículos siguientes a los que leímos el domingo pasado. Y de nuevo es Juan, con sus palabras, quien describe no solo unos hechos, sino sobre todo los sentimientos y el ánimo de los discípulos de Jesús. El relato del domingo pasado
nos decía que era antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, y recordamos que con esas palabras el autor del Evangelio describía el estado de ánimo de María Magdalena, un estado de tristeza, de derrota, de desilusión. Ahora se centra en los discípulos y nos dice que vuelve a estar oscuro. Es el anochecer, cuando la luz es más difusa y llena de sombras que confunden y desorientan. Los que conducen saben que la peor hora para estar en carretera es justamente cuando la luz cae y la oscuridad comienza a adueñarse del ambiente. Es el momento en el que todavía no es de noche cerrada, pero tampoco hay claridad suficiente para ver. Es ese momento en el que las luces del vehículo no sirven porque son amortiguadas por la poca claridad del entorno. Pero al mismo tiempo, esa poca claridad es totalmente insuficiente para ver con precisión lo que tenemos delante. Era el anochecer y en la calle la luz perdía la batalla con la oscuridad. Y en ese anochecer, los discípulos se encuentran reunidos en una casa con las puertas bien cerradas. Otro detalle, otro dato que completa la descripción del ánimo con que los discípulos vivían aquellos momentos de incertidumbre. Miedo. Los discípulos sentían miedo de que las autoridades de los judíos dieran un golpe más, otro paso para acabar con los sueños iniciados por las palabras y los hechos de Jesús. Sí, habían crucificado al líder, pero todavía quedaba el peligro de sus seguidores. Máxime, si los rumores de que había resucitado, que se habían iniciado esa misma mañana, cogían cuerpo y se extendían. Pedro y Juan, presentes en aquella reunión, habían visto con sus ojos la tumba vacía. Y también, junto con el resto de los discípulos, habían recibido la noticia transmitida por María de que el Señor había resucitado. Y aunque el autor del Evangelio ya ha dejado claro que Juan fue el primero en creer cuando por la mañana llegó al sepulcro y vio los paños recogidos, la verdad es que todavía nadie, salvo María, había visto con sus ojos a quien ella sí decía haber visto. Parece que se cumple el popular refrán: ojos que no ven, corazón que no siente. Si no lo vemos, no podemos sentirlo como cierto y nuestra fe se diluye. Y con ese ánimo están los discípulos reunidos hablando del rumor que se extendía, pero sin llegar a creer del todo que pudiera ser cierto. Solamente se abre espacio, la oscuridad y el miedo. Y la mejor defensa es la del encierro voluntario, aislados de todos y de todo. Las puertas bien cerradas para que el peligro no pueda entrar. Pero quien sí entra es Jesús, sin que las puertas cerradas puedan impedirle hacerse presente en medio de aquel grupo, ahora confundido y miedoso. Los discípulos necesitan ver y Jesús se hace presente. Necesitan comprobar y Jesús se muestra. Necesitamos ver y Jesús se nos muestra en medio de nuestra realidad, por oscura
y temerosa que ésta sea, por muy bajo que esté nuestro ánimo y nuestra estima. Pero no hay reproches, ni palabras de regaño por parte del resucitado. Al contrario, sus palabras son fortalecedoras y reconfortantes. Paz a vosotros. Shalom Aleichem. El tradicional saludo judío. Y quizás ese sea el problema, que el uso cotidiano y normal como fórmula de saludo y cortesía ha ido privando a las palabras de su auténtico poder. Pero esas palabras, pronunciadas por el Jesús resucitado, son mucho más que una fórmula educada de saludar. Shalom Aleichem, la paz que Jesús proclama, el Shalom, es mucho más que tranquilidad y sosiego. Es más que la ausencia de violencia, mucho más que orden y calma. Es todo ello, pero que implica además equilibrio, plenitud, serenidad, crecimiento. Todas las bendiciones del reino de Dios están comprendidas en Shalom. Las palabras de Jesús dirigidas a los discípulos no tienen como finalidad la de tranquilizar las conciencias de un grupo de seguidores acomplejados por lo ocurrido, sino que tienen el poder de transformar radicalmente a unas personas escondidas y acobardadas y transformarlas en una comunidad de vida y testimonio. La presencia de Jesús resucitado libera del miedo y de la culpa, libera de la tristeza, es fuente de energía. El miedo y la tristeza son las armas más poderosas de las fuerzas de Satanás. El miedo esconde, el miedo nos encierra y nos aísla, el miedo encadena, separa a los seres humanos, haciendo que se levanten barreras que se interponen entre unos y otros. El miedo alimenta desconfianzas, crea enemigos, perpetúa el odio. La presencia de Jesús en medio nuestro, en medio de nuestras angustias y nuestros miedos, significa el cumplimiento de la promesa y por ello la proclamación de la fidelidad de Dios. Dios no se olvida de quien le permanece fiel, no abandona a aquellos a los que llama, como no abandonó a los discípulos, como no abandonó a Jesús. No le dejó preso de los poderes de la muerte. Así lo proclaman los salmos que cantaban ellos en la sinagoga y que nosotros domingo tras domingo también proclamamos y cantamos en la iglesia. Salmos que ahora se hacen realidad delante de ellos, delante de nosotros. No se olvidó de Jesús ni lo dejó en la oscuridad de la tumba. Jesús resucitado, en medio de aquella habitación, con las puertas bien cerradas, es la más potente proclamación de que Dios tiene la última palabra sobre el poder de la muerte y el mal. El autor del escrito nos está diciendo que si en algún momento nuestra confianza en Dios se ha roto y nos hemos sentido a merced de las fuerzas del miedo y del mal, la aparición de Jesús resucitado en medio de sus discípulos ha de despertar en nosotros la seguridad de su presencia entre nosotros mismos, porque Él así lo prometió. Donde estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y en medio de nuestra situación
en medio nuestro para restablecer la confianza en la acción salvífica de Dios y proclamar su voluntad de liberarnos de las ataduras del miedo y la oscuridad. En medio nuestro para enviarnos con la misma autoridad con que el Padre le envió a él. Porque en aquella habitación se evidenció que la resurrección de Jesús no fue un acontecimiento privado en la historia de un solo hombre llamado Jesús de Nazaret, sino que ese acontecimiento les fue dado a aquellas mujeres y hombres que compartieron camino y vida con el Maestro y los transformó de discípulos, los que aprenden, los que siguen a un Maestro, en apóstoles, enviados, encargados de llevar una doctrina o una enseñanza. Porque Él les envió, como mi Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Y la acción de Dios, iniciada en Jesús resucitado, sigue hasta hoy, abarcando a todo hombre y mujer que escucha su palabra para, como hemos dicho al inicio mismo de este culto, constituirnos en comunidad de hombres y mujeres resucitados, llamados a ser colaboradores de su reino, constructores de la paz y de la justicia entre las personas, los grupos y los pueblos, a ser portadores de salud para los enfermos, de pan para los hambrientos y de alegría para los tristes. Hermanas, hermanos, cometeríamos un terrible error y sería una traición a la obra de Jesucristo si consideráramos la descripción que hace el libro de los Hechos de aquellas primeras comunidades cristianas como algo que se perdió ya en los tiempos antiguos y mirásemos aquellas comunidades con añoranza y con melancolía. No. Esas comunidades cristianas de los primeros tiempos son el destino al que somos llamados a alcanzar. Son la tierra prometida a la que seremos conducidos una vez liberados, como en la Pascua, de la esclavitud de los egoísmos, del afán de acaparar, de la supremacía del yo sobre el nosotros, del miedo a ser prójimo de alguien. Liberados para ser mujeres y hombres resucitados, que con su vida proclamen que Jesús vive, ya no más causará la muerte pena. Jesús vive y desde aquí ya el sepulcro no encadena. Aleluya. Amén.
Yo sé que mi Redentor vive en cada mañana que anuncia una nueva oportunidad para vivir, amar, crear, trabajar, llorar, gozar, luchar, porque la vida hay que vivirla a corazón abierto. Yo sé que mi Redentor vive en cada encuentro con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, porque su presencia completa mi visión del mundo. Yo sé que mi Redentor vive cuando oigo, conozco y acompaño la lucha de los que sufren y trabajan por un mundo más justo. Su compromiso me mantiene en la realidad. Yo sé que mi Redentor vive cuando veo la sonrisa de los niños. Su sencillez y confianza en la vida anima la esperanza y me compromete a cuidarlos. Yo sé que mi Redentor vive cuando escucho las historias de los ancianos. Sus recuerdos, su sabiduría y consejos me confirman que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo sé que mi Redentor vive, porque en mi comunidad de fe, cada vez que nos juntamos, vuelve a suceder. Él se hace presente en medio nuestro. Por eso y más, yo sé que mi Redentor vive. Muchas cosas han visto mis ojos, otras tantas verán. Y porque Él vive, he de vivir como resucitada, aun cuando la muerte me circunde. En nuestro tiempo de oración, damos gracias a Dios por la fe que anima nuestros corazones. Fe que, venciendo las dudas que podamos albergar y las dificultades que se nos puedan plantear, nos hace vivir en la esperanza viva de que la vida triunfa sobre la muerte. Y también damos gracias a Dios por todo aquello que hemos recibido de Él, por la fuerza para caminar, por el alimento en nuestras mesas, por todo lo que tenemos. Damos gracias al Señor. Y continuando nuestro tiempo de oración, intercedemos por aquellos que, careciendo de esperanza, viven en la oscuridad y el desánimo. Pedimos que encuentren el camino de la fe y puedan ver más allá de sí mismos y lleguen a encontrar la esperanza viva de que la vida siempre triunfa sobre la muerte. E intercedemos por aquellos que pasan hambre y sed, por aquellos que han sido apartados en los márgenes de nuestro mundo y de nuestra sociedad, por aquellos que viven en soledad, que son perseguidos, que luchan con la enfermedad, que luchan con el dolor. Intercedemos por aquellos que necesitan la acción de Dios para encontrar fuerzas para seguir en la vida. Este tiempo de acción de gracias y de intercesión, uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Presentamos nuestra ofrenda al Señor. La Iglesia sigue necesitando de las aportaciones de todas y todos para poder cumplir la misión que nuestro Dios nos ha encomendado. Si te sientes solidario con nuestro trabajo y quieres hacernos llegar tu ofrenda, al final del vídeo podrás ver el número de cuenta en el que podrás hacer tu ingreso. Que el poder con el cual Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo sea con este pueblo de Dios. Que seamos llenados de su poder para compartir la vida, para servir y dar testimonio de la resurrección de Cristo, para transformar la tristeza en gozo, la desesperación en certeza, la prueba en victoria, la guerra en paz, el odio en amor, para unir a los pueblos como los colores están unidos en el arco iris. Que Dios nos llene de su poder, que hace humilde al rico y levanta al pobre. Poder dado en el Evangelio, en la palabra de Dios, en su Espíritu, no para deleite pasajero, sino para sostener, guiar y anunciar la vida de Cristo. Amén.